Vale, de acuerdo. Empezamos. Vale, pues venga, adelante. Eh, Buenas tardes, estimados oyentes y seguidores de los canales de redes sociales de Casa Rusa, de esta conexión en Zoom que hacemos en este momento y que estamos dedicando esta conferencia y la estamos dedicando al Día de la Cosmonáutica que se celebró el día 12 de abril, que celebramos el primer vuelo de Gagarin al espacio. Esta Este es un acto pues, que lo venimos celebrando en Casa Rusa, se celebra en todo el mundo, lo celebramos porque queremos dar a conocer pues, los avances, el descubrimiento, la importancia y sobre todo compartir con el público, con los especialistas, con no menos especialistas, esta gran aventura y este deseo, que hace que realmente desaparezcan las fronteras porque estamos buscando y explorando nuevas formas que nos van a permitir tener una vida más mejor. Hoy contamos con nosotros con un excelente y un afamado y un prestigioso doctor, el señor don Jesús Martínez Frías, doctor en Geología por la Universidad Complutense de Madrid. Su currículum es muy extenso, experto en meteoritos, geología planetaria y astrología del CIS, del Instituto de Geociencias, profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid, cofundador del Centro de Astrobiología CIS-INTA asociado a la NASA, academia numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas Naturales de España, académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España. Y así pues podría enumerar un montón de cargos que tiene don Jesús y que amablemente se ha brindado a compartir con nosotros esta charla, conferencia, coloquio sobre un tema muy, muy curioso que incluso cuando nosotros tuvimos en Casa Rusa que traducirlo, pues decíamos, ¿cómo se traduce? El efecto perspectiva. El efecto perspectiva. El nombre de la conferencia es de Gagarin a la Luna y Marte, el término efecto perspectiva. Estimado Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación y te agradecemos tu presencia y estamos muy expectantes ante todo lo que nos vas a contar. Asimismo, decir a todos los que estén oyendo este vídeo, esta conferencia en Zoom, que pueden participar y hacer preguntas al final y sobre todo que esta conferencia va a quedar colgada en nuestras redes y que pueden ustedes verla en cualquier momento. Bien, bien presentado a nuestro invitado, bien ya enmarcado el marco en donde se está celebrando esta conferencia, el Día de la Cosmonáutica, que se ha celebrado en varios sitios, en varias ciudades españolas, en Vigo, en Almería, bien, no sé, en Málaga, en fin, en varios sitios. Casa Rusa en Madrid ha hecho una excelente labor en divulgar este acontecimiento y ha tenido muy, 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 muy buena acogida. Pero antes de empezar la conferencia, nos va a dar la bienvenida, un cosmonauta en activo, Roscosmos, que ha querido especialmente en estos actos dedicados al Día de la Cosmonáutica decir unas palabras de bienvenida. Entonces, ¿me permites, Jesús? Vamos a dar palabra a este cosmonauta. Por favor, Dima, будь добрый, покажи первое видео. Дорогие друзья, я, космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, приветствую вас из Центра подготовки космонавтов. В этом году мы отмечаем 65 лет со дня первого полета человека в космос. День 12 апреля 1961 года стал одним из важнейших событий для всего человечества. И мы гордимся тем, что путь к звездам открыл наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день напоминает нам о смелости, мечте и вере в невозможное. Пусть интерес к знаниям и желание открывать новое всегда сопровождают вас в жизни. С Днем космонавтики!
Мира, благополучия и уверенного движения вперед. Спасибо. Спasiba, Dima. Spasiba. Muy bien. Muchísimas gracias, Dima, por el vídeo. Y bueno, pues con estas palabras de Kirill Alexandrovich Peskov, en las que remarca pues que se celebran 65 años del primer vuelo de un ser humano al espacio, Yuri Gagarin, que siga marcándonos este atrevimiento, estos sueños, esta fuerza por conseguir nuevas fronteras. Y sin más, voy a dar la palabra a Jesús. Jesús, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Tuya José es Luis. tuya es la palabra y tuyo es el conocimiento y nosotros ávidos de conocer en qué se trata. Además, este mes, este año también, fíjate, este mes ha habido con todo lo que es el vuelo al espacio de la función Artemis, pues bueno, se juntan dos acontecimientos importantes y nosotros también queremos contribuir a este importante avance científico. Jesús Martínez, muchísimas gracias por tu presencia y por favor, el auditorio está pendiente de tus palabras. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo antes de nada quiero dar las gracias a José Luis Checa por su amable invitación y a la Casa Rusa. Para mí es un placer y lo que voy a hacer en esta conferencia es finalizar con el efecto perspectiva, que espero que se pueda abrir un debate, pero llegar a él a través de una pequeña síntesis de actividades donde incorporo varios temas, entre ellos también al final por supuesto, algunas imágenes de Artemis 2 que yo creo que han sido fantásticas y enlazan muy bien con ese efecto perspectiva, que no sé realmente cuál será la traducción en ruso, pero seguro que tiene que haber una traducción muy interesante, ¿no? En inglés creo que es el overview effect, es el efecto perspectiva en castellano, en español, y bueno, luego veremos de qué se trata, ¿no? Yo me quería sumar también, José Luis, a la celebración del Día de la Cosmonáutica, el 12 de abril. Pero bueno, yo creo que más que un Día de la Cosmonáutica es o una semana del espacio, ¿no? Una semana de celebración o varias semanas o lo que sea necesario, ¿no? He traído aquí el cartel que habéis puesto como una deferencia, además, yo creo que imprescindible en español y en ruso de la conferencia. Y bueno, a mí me hace ilusión también tener, tener ese título en ruso, ¿no? Como comentabas, en el año 2023 pude participar con vosotros presencialmente en la Casa Rusa con esta conferencia de Gagarin al cosmos, la humanidad hacia el espacio. Y bueno, también hay que decir que fue muy agradable. Estuvimos allí hablando de varios temas, incluso de los libros, porque creo que ese año yo publicaba uno de mis libros y pudimos hablar de varios temas relacionados con la ciencia y la ficción, ¿no? Y bueno, ya vamos a pasar directamente a la conferencia. Y antes de nada, tal vez deberíamos decir que nos encontramos en un momento crucial en el ámbito de la exploración espacial. Aquí he intentado representar en esta figura, con esta animación, los tres elementos fundamentales de lo que se llama el espacio cercano a la Tierra. El espacio cercano a la Tierra es lo que va a marcar dentro del próximo medio siglo, yo diría que casi dentro del próximo siglo, la actividad humana en el espacio. Ir más allá de Marte es muy complicado. Ahora mismo el viaje a Marte son 6 meses de ida y otros 6 meses de vuelta. Hay muchas investigaciones y muchos estudios para intentar reducir esta temporalidad del viaje por problemas médicos que hay con los tripulantes, con los astronautas o con los cosmonautas. Pero yo creo que ir más allá de Júpiter va a ser complicado desde el punto de vista humano. Obviamente las misiones robóticas han llegado muchísimo más lejos y de hecho hay los Voyager, que ya están incluso más allá de los confines del sistema solar. Pero yo creo que trabajar desde el punto de vista geológico con el martillo de geólogo directamente lo vamos a poder hacer en la Luna, en Marte y en los asteroides. Ir más allá, estamos hablando de ir más lejos de 500 millones de kilómetros, ¿no? Entonces No te esto, oigo, cariño. a no ser No te que, oigo. a no ser que se produzca un cambio tecnológico importante en cómo se va a hacer el viaje, va a ser muy complicado.
Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad porque estamos siendo una generación. Nosotros, José Luis, lo hemos visto la salida al espacio, hemos visto la llegada a la Luna y estamos viendo pues una auténtica revolución donde el espacio ya forma parte de nuestro día a día, ¿no? Sin que seamos conscientes de ello, ¿no? El espacio está en los GPS, en las comunicaciones, en las transacciones económicas, en los Bizum, en la monitorización de los riesgos naturales desde los satélites, desde el espacio, de los recursos naturales, la búsqueda de agua, incluso el estudio de las enfermedades infecciosas desde el espacio, viendo cómo se mueven esas nubes infecciosas, monitorizándolas desde el espacio. Es decir, que ya el espacio forma parte de nuestro día a día, ¿no? Sin que seamos conscientes de ello. Y esto va a ser mucho más importante en el futuro. Por eso digo que nos encontramos en un momento crucial en el ámbito de la exploración espacial, porque ya estamos hablando de tener una base semipermanente o más o menos estable en la Luna, en el polo sur de la Luna. Hay muchos proyectos de investigación. Había un gateway lunar donde colaboraban prácticamente todas las agencias espaciales del planeta. Y por eso yo creo que nosotros estamos siendo pioneros y tenemos una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? De intentar hacerlas lo más adecuadamente posible. Y por lo menos desde la ciencia, pues ir marcando o ir definiendo esos protocolos de actuación, porque no tenemos la capacidad ejecutiva de los políticos, pero sí tenemos esa responsabilidad ética para bueno, aconsejar y decir cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Somos la generación que está viviendo esos primeros pasos científicos, tecnológicos y socioculturales que está dando el ser humano desde la Tierra al espacio, con todo lo que ello conlleva como desafío presente y futuro. Y fíjate si va a ser importante que no solamente vamos a tener una base en la Luna, sino que probablemente dentro de los próximos 15 años podamos ser o podamos ver, si el cuerpo lo permite, que un ser humano va a conseguir pisar otro planeta. Es decir, vamos a ser la primera generación interplanetaria. Esto es lo que yo quería marcar con esta figura y es que estamos viviendo una extensión de la vida. Si consideramos que la vida es una especie de consecuencia de la evolución del universo, como está marcado aquí, desde el Big Bang hasta el momento actual, con toda la evolución de las especies, podemos decir que lo que estamos viviendo es un éxito de la evolución, es un éxito evolutivo. La vida desde que empezó en la Tierra hace aproximadamente unos 3.800 millones de años, nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años, cuando empezó en nuestro planeta la vida, hasta el momento la única que conocemos desde el punto de vista científico, no conocemos otro ejemplo hasta el momento, todo parece indicar que se inició en el fondo de los mares y los océanos, asociado a los volcanes submarinos, en las famosas chimeneas submarinas, las chimeneas negras y blancas, lo que llaman en inglés las black smokers y las white smokers. Ahí es donde está el famoso Luca, el ancestro común, ¿no?, de todas las especies. Y la vida lo que ha hecho ha sido siempre explorar y extenderse a otros contextos. Desde los fondos de los mares y los océanos, la vida se ha extendido a los continentes, de los continentes se ha extendido a la atmósfera y desde la atmósfera y los continentes estamos viendo, gracias ahora a Gagarin, a Yuri Gagarin, que le he puesto aquí en este límite superior, porque por primera vez la vida se está expandiendo hacia el espacio. Es decir, la vida está no solamente colonizando o extendiéndose a otros ambientes geológicos o ambientes acuosos o continentales o atmosféricos, sino que por primera vez estamos siendo nosotros testigos de un momento que va a ser fundamental en las enciclopedias. Probablemente dentro de 100 años o 500 años o 1000 años, si es que no nos autodestruimos, pues este momento que estamos viviendo va a ser un momento importantísimo, porque la vida está dando el salto hacia el espacio por primera vez. Y nosotros estamos siendo una generación privilegiada que estamos viéndolo, ¿no? Por eso yo creo que esto es un éxito de la evolución. Es decir, la evolución ha hecho que de ese pequeñísimo microorganismo que existía hace 3.800 millones de años, ahora estamos expandiéndonos hacia la Luna, hacia Marte y hacia más allá, ¿no? Estamos viviendo ese momento, ¿no?
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 1. Aquí he traído una fotografía de un periódico del ABC donde se detalla este acontecimiento, que es un hito realmente, es un logro. Una foto de Yuri Gagarin y bueno, pues también con la famosa frase que dijo, ¿no? No sé cómo es Poyecali o algo así, ¿no? Es Pallejali, que se Pallejali, diría bueno, pues vamos. Pallejali vamos, es ¿no? vamos, Vamos. vamos, vámonos. Pallejali y bueno, Sí. pues aquí está el módulo, la nave Vostok 1, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento que marca ese hito, es el momento que estamos celebrando. Después vinieron, yo creo que es imprescindible, también necesario, hablar de los tres astronautas, de Armstrong, Aldrin y Collins, y decir que a la Luna no solamente se ha llegado una vez, sino que se ha llegado 6 veces de manera tripulada y ha habido 12 astronautas, por eso lo tengo marcado aquí con un círculo, 12 astronautas que han pisado la Luna en estas misiones que están aquí, ¿no? El Apolo 15, el 17, el 12, el 14, el 11 y el Apolo 16. Ha habido 11 misiones tripuladas, 367 órbitas alrededor de la Luna, 6 alunizajes y un tiempo total de 81 horas y 5 minutos en nuestro satélite. No es mucho, pero ahora estamos volviendo a la Luna, no para poner una bandera o para traer algunas muestras, sino para establecernos. Yo creo que ese cambio es un cambio importante, es decir, ya queremos, igual que tenemos bases en el Ártico o en la Antártida, o la Estación Espacial Internacional o las estaciones espaciales internacionales, pues ahora vamos a tener una estación semipermanente en la Luna, ¿no? Y esto además está regulado y es muy importante que sepamos qué va a pasar, ¿no? Aquí tenemos algunas muestras que trajo la NASA de la Luna. La NASA trajo en todas las misiones más de 380 kilos de muestras. Aquí tengo algunas de ellas. Por eso la geología es tan relevante, porque cuando salimos de la Tierra lo que tenemos fundamentalmente es geología, son rocas y minerales, y nosotros los geólogos podemos interpretar los ambientes, las condiciones termodinámicas donde se han formado estas rocas. Aquí tenemos pues esferular de impacto, aglutinados, basaltos, brechas feldespáticas, anortositas. Son rocas muy parecidas a las rocas que nosotros vemos en nuestro planeta. También hay que decir que en la antigua URSS también voló 3 sondas lunares automatizadas que trajeron muestras de la Luna. La Luna 16, la Luna 20 y la Luna 24, concretamente, trajeron 101 gramos, 30 gramos y 170 gramos respectivamente. Y estas muestras pues también nos están ofreciendo una información fundamental. Pero ¿cuál es la composición de la Luna? Yo creo que esto va a ser importante porque hay un concepto que es lo que se llama la utilización de recursos in situ. Trasladar material al espacio es tremendamente caro. Cuesta alrededor de 1 millón de euros trasladar 1 kilo de lo que sea, de comida, de alimentos o de infraestructura. Y por eso es muy importante saber si en la Luna tenemos algo que podamos utilizar para nuestro beneficio. No para el beneficio del planeta, porque eso será más a futuro, pero sí para que lo pueda utilizar una pequeña base semipermanente con unas cuantas personas, ¿no? Y esto existe, es decir, por la composición del suelo lunar, lo que vemos aquí es que tenemos sobre todo oxígeno, tenemos silicio, tenemos hierro, calcio, aluminio, magnesio y otros elementos químicos, ¿no? Y sabemos que el suelo de la Luna, fundamentalmente el de los mares basálticos, el de las zonas oscuras, es un suelo muy parecido al que tenemos, por ejemplo, en Canarias, ¿no? En España. Por eso, o en Hawái, ¿no? Por eso podemos fabricar material, lo que se llama un simulante, porque trabajar con rocas de la Luna es muy complicado, es muy escaso, como mucho hay 380 kilos o poco más, pero sí trabajamos fabricando simulante. Y nosotros hemos fabricado, como pondré más adelante, el primer simulante español con rocas basálticas de Lanzarote en colaboración con la Escuela de Ingenieros de Caminos de aquí de Madrid, ¿no? Esto es importante porque vamos a utilizar este material, estas rocas, para hacer carreteras, caminos, escudos antirradiación, pistas de despegue, pistas de aterrizaje. Es decir, no vamos a tener que llevar el material de la Tierra, sino que vamos a utilizar el material que hay allí. Por eso es muy importante saber cómo se comporta y cuáles son las características que tiene este material. Y cuál es el material de la Tierra que podemos utilizar como simulante, ¿no? También hay otro recurso muy importante en la Luna, que es el agua. Antes se pensaba que la Luna estaba totalmente seca, que no tenía agua,
Pero ahora sabemos que hay agua, obviamente no agua líquida, pero sí agua helada en la Luna. Aquí tenemos un mapa con la distribución de H2O en ppm, en partes por millón. Estas zonas, las zonas de color rojo o rojo oscuro son las más abundantes y las zonas de color rosa las menos abundantes. Y bueno, sabemos que la abundancia en agua superficial puede variar en 200 partes por millón en un día lunar y el metro superior de regolito, el regolito es el suelo, el material fragmentario que vemos en la Luna, puede contener un total de 1,2 por 10 elevado a 14 gramos de agua como promedio a escala global. Además, ahora ya sabemos que en la Luna hay tres tipos de agua. Existe un agua intraformacional que está en las rocas de la Luna, está en pequeñísimos granos no microscópicos, sino casi nanoscópicos, desde que se formó la Luna, que ha quedado el agua atrapada dentro de las rocas. Sería un agua primordial, un agua primigenia. Tenemos otro tipo de agua en la Luna en forma de hielo, que es el agua que dejan los cometas. Cuando los cometas pasan cerca de la Luna, parte de ese hielo, que es un componente fundamental de los cometas, queda atrapado en los cráteres, en las zonas de sombra, y también tenemos un hielo alóctono, un hielo que no es un hielo autóctono lunar, sino un hielo cometario. Y también tenemos finalmente un tercer tipo de hielo, de agua, que se ha descubierto recientemente, y es que como la Luna no tiene atmósfera, el viento solar, el Sol emite un viento solar, fundamentalmente de hidrógeno y de helio, ese viento solar choca contra el suelo lunar, que es un suelo de óxidos y de silicatos, de basaltos, de material geológico con esa composición, y esa combinación del hidrógeno del Sol con el oxígeno que hay en los minerales del suelo de la Luna está formando en la actualidad nanopartículas de hielo. Es decir, que realmente hay una especie de ciclo del agua actual con formación de hielo en el momento presente como consecuencia de esa interacción entre el hidrógeno del viento solar y el oxígeno de los silicatos y los óxidos que hay en las rocas, en los minerales de la Luna. Esto es importante porque también, obviamente, el hielo es un recurso. Es un recurso pues, para extraer oxígeno, para respirar, para beber, para consumir y en el futuro lo será también pues, para producir combustibles, para obtener hidrógeno, ¿no? Pero obviamente esto será más en el futuro, ¿no? Porque requiere una industria lunar. De momento se habla de los recursos de la Luna solamente para su utilización, para esa pequeña base semipermanente o permanente. Bueno, y aquí me gustaría destacar a mí que desde España venimos trabajando, esto es de febrero del año 2005, y este es un proyecto fin de ingeniería que lo hizo un estudiante nuestro, José Luis Fernández Avellán, en la Escuela de Ingenieros de Minas, y es un proyecto que codirigí yo junto con otro colega mío, ingeniero, con Pedro Vilarroy Garoca, y que se titulaba de esta manera, Estudio del establecimiento de una base semipermanente en la Luna, condiciones y viabilidad de la explotación de sus recursos naturales. Es decir, que desde España, con nuestra modestia y nuestras capacidades, pues hace ya más de 20 años estábamos trabajando, ¿no? Y aquí está el proyecto que hizo José Luis Fernández Avellán, un proyecto magnífico. José Luis proponía el polo sur, concretamente en estas coordenadas, es decir, que coincide con el polo sur lunar, con la zona donde se propone que pueda ponerse esta base, ¿no? En la cuenca impactogénica de Aitken, que es el polo sur de la Luna. Incluso si se ven las imágenes, proponía también, hacía un levantamiento tridimensional y proponía que la base estuviera también en una zona de borde de cráter, que es lo mismo que se está proponiendo en la actualidad, ¿no? Proponía unos habitáculos de residencia y laboratorios, un prototipo de mina lunar para ser lo más autosuficientes posibles. Es decir, que desde España nosotros estamos poniendo ya nuestro granito de arena también en este tema, ¿no? De lo cual yo me siento muy orgulloso, ¿no? Sobre todo porque a José Luis le dieron matrícula de honor cuando desde los profesores de la Escuela de Ingenieros eran muy escépticos, ¿no? Pensaban que esto era ciencia ficción o ingeniería ficción y nosotros les decíamos, no, no, es que esto es lo que va a venir, ¿no? Y José Luis Fernández Avellán pues hizo un trabajo magnífico y le dieron la matrícula de honor, ¿no? Por lo cual pues yo estoy muy orgulloso de habiendo sido su supervisor, ¿no? Uno de sus supervisores, ¿no? Ahora estamos trabajando en el análogo terrestre de Lanzarote. Cuando yo me trasladé desde el Centro de Astrobiología al Instituto de Geociencias, pues vi que en nuestro instituto tenía
un laboratorio de geociencias en Lanzarote, un laboratorio subterráneo con dos zonas, la zona que se encuentra por debajo de la cueva en la cueva de los Verdes, que es un tubo de lava del volcán de la Corona, y la zona que se encuentra, una zona subterránea en el parque de Timanfaya. Esto es del mirador del parque de Timanfaya y bueno, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar Lanzarote, pero Lanzarote es ya el paisaje refleja el mensaje científico que hay detrás, ¿no? Lanzarote parece un paisaje lunar o un paisaje marciano, ¿no? Y esto es importante porque una forma de trabajar en el espacio también es mediante los denominados análogos terrestres o análogos planetarios, que son laboratorios naturales que nos permiten probar prototipos, probar instrumentos, validar modelos científicos y también que se instruyan astronautas y cosmonautas, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ¿no? En este sentido, hay un programa que está liderado por la Agencia Espacial Europea, que se llama el programa Pangea, que es el acrónimo que se ve aquí, que se llama Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Este programa se inició en el año 2016, hace ya un tiempo, y bueno, pues a mí me cabe el honor de ser el instructor de los astronautas español, ¿no? En este sentido. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser instructor no solo de astronautas, sino también de cosmonautas, incluso de taikonautas, ¿no? De astronautas chinos, como veremos, ¿no? Pero bueno, he traído el primero de ellos, que fue el curso bueno, pues que nos abrió a muchos otros astronautas, donde participó el señor Pedro Duque, antes de que fuera ministro, que es nuestro astronauta importante, ¿no? También el señor Luca Parmitano, astronauta de Italia, y el señor Matthias Maurer, astronauta alemán. Ese fue el primer curso del 2016 y los tres astronautas que tuvimos en este curso. Hay que decir que el curso está liderado por el doctor Francesco Sauro y por Loredana Besone, de Italia, en la Agencia Espacial Europea. Y bueno, pues somos varios instructores y Lanzarote es una de las 4 zonas del mundo hasta el momento donde se lleva a cabo esta instrucción desde el punto de vista geológico y astrobiológico. Bien, también quiero decir que me siento muy orgulloso porque en el año 2014, hace 11 años, bueno, este era yo, decía, Lanzarote puede ser un laboratorio para la organización de estudios planetarios, ¿no? Es decir, que ha sido como una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Porque en estos 12 años hemos conseguido poner realmente Lanzarote como una zona importante para la instrucción de astronautas y para realizar estudios científicos sobre rocas y minerales muy parecidos a los que hay en la Luna o a los que hay en Marte, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de los astronautas, de Samantha Cristoforetti, que está aquí con el mono de color verde, y Matthias Maurer, que está en otra zona de la isla, porque también es muy interesante saber cómo se van a comunicar los astronautas con los científicos y cómo esos astronautas se van a comunicar entre sí, ¿no? Y aquí tenemos a 2 astronautas comunicándose en 2 zonas subterráneas de la isla, 2 tubos de lava. Esto es muy interesante porque en la Luna hay tubos de lava también, igual que los hay en Marte. Y los tubos de lava son importantes porque de alguna manera nos sirven también para protegernos de manera natural de la radiación cósmica. No es necesario tener un escudo antirradiación, que lo haríamos con el regolito. Se ha visto que con varios metros de suelo lunar podemos crear un escudo que nos protege de esa radiación cósmica, pero si utilizamos los tubos de lava, las cuevas de lava, pues de alguna manera ya tenemos esa protección de manera natural, ¿no? Y aquí hay algo que es paradójico, y es que si los hombres primitivos pues ya utilizaban las cuevas, ¿no? Los cavernícolas, para protegerse de las condiciones hostiles del espacio exterior, pues ¿quién nos iba a decir que en el futuro las cuevas lunares o las cuevas planetarias también iban a ser de utilidad? Iba a haber una especie de cavernícolas lunares o cavernícolas planetarios porque nos van a proteger también de las condiciones hostiles del entorno, ¿no? Bueno, aquí tenemos al señor Pedro Duque ya participando como tutor, no sé si es en la segunda o en la tercera edición del curso, ¿no? Hay otro trabajo relacionado con la Luna que hemos llevado a cabo en España, que está hecho por una doctoranda que ahora ya es doctora,
que es Yasmina Aid Machet Sánchez de la Universidad Politécnica de Valencia, donde también hemos propuesto la primera, cómo sería el diseño de arquitectura lunar, la primera base arquitectónica lunar. Es un trabajo magnífico que ha hecho ella y además es que ha tenido la visión de consultar como arquitecta a astronautas para saber cuál es su opinión de cómo debería ser la base, ¿no? Es decir, que aparte del diseño, porque los astronautas o los cosmonautas tienen una formación muy variada. Hay doctores de materiales, hay pilotos de aviación, hay científicos de distinto tipo, ingenieros, hay médicos, y yo creo que ha sido muy importante pues conocer cómo ha sido sus consejos o sus asesorías, ¿no? Bien, este es el primer simulante lunar que hemos fabricado nosotros con material de Lanzarote. Hemos hecho dos fracciones, una entre 65 y 125 micras y otra menor de 65, de acuerdo con el material, con el tamaño del material del regolito del suelo lunar. Conseguimos publicar el artículo, también lo hizo un estudiante mío, Fernando Alberquilla, fue un trabajo fin de máster en la revista Scientific Reports del grupo de Nature. Y bueno, pues es el primer simulante español, es decir, hay muy pocos en el mundo realmente verificados, ¿no? Y garantizados, habrá como 9 o 10 simulantes y nosotros también pues hemos hecho nuestro primer simulante español. Y finalmente ya para terminar, pues lo que hemos hecho ha sido enviar una roca, una piedra de Lanzarote al espacio en un pico satélite. Esto lo hicimos con un proyecto de la Escuela de Ingenieros porque como un experimento de habitabilidad lunar. Como comentaba al principio, nos interesa saber cómo se va a comportar este material desde el punto de vista geotécnico, por ejemplo, para construir pues, esas carreteras, esos caminos en condiciones de espacio. Y lo que hicimos fue enviar un fragmento de este material que estaba perfectamente analizado de Lanzarote al espacio en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Despegó desde Cabo Cañaveral el 13 de enero de 2022 y bueno, todavía este año sigue orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta introducción al tema lunar, y al tema marciano, pues esta es una especie de composición de los astronautas que han pasado por el curso. Bueno, pues yo creo que han pasado alrededor de 15 astronautas y cosmonautas. Estas son dos mujeres de la NASA, dos astronautas de la NASA. Tenemos también dos astronautas japoneses. Y bueno, esta imagen que hay aquí a la derecha, no sé si se ve el cursor, me gusta especialmente porque se ve a Samantha Cristoforetti y a Matías Maurer en Lanzarote, y aquí se ve a Samantha Cristoforetti y a Matías Maurer en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces me hace ilusión saber que han estado en la Estación Espacial Internacional dos personas que se han formado también desde el punto de vista geológico y astrobiológico en Lanzarote. Y ahora veremos que dentro del grupo pues tenemos al cosmonauta de Roscosmos, Sergei Kuznetsov, que está aquí, bueno, junto con otros astronautas en una de las ediciones del curso. Esta es una imagen de La Graciosa, de la isla de Graciosa, que es un sitio espectacular desde el mirador de Famara en Lanzarote. Y aquí tengo otra imagen que tomé de él. Este es, ¿no? Junto con otros dos, con otro astronauta, con Thomas y con un ingeniero de vuelo. Y bueno, pues tuvo la deferencia de dedicarme una de las imágenes y firmarla, ¿no? Y hacerme un pequeño regalo del cual pues también estoy muy orgulloso, ¿no? Y yo creo que ahora sí podemos concluir con lo que es realmente un debate, yo creo que importante, ¿no? Que es el efecto perspectiva, ¿no? El efecto perspectiva, como muy bien explicabas en la introducción, José Luis, es un cambio cognitivo de la conciencia reportado por algunos astronautas y cosmonautas durante los vuelos espaciales cuando observan la Tierra estando en órbita o desde la superficie lunar. Pero es un efecto real, es decir, los psicólogos lo han reconocido como un efecto real, o sea, no es solamente una impresión subjetiva, sino que es algo que ocurre en nuestra mente, según parece, en nuestro cerebro, ¿no? El concepto y el término en inglés, el overview effect, fue acuñado en 1987 por Frank White, pero el efecto hace referencia
a la experiencia, como comentaba, de observar en primera persona la realidad de la Tierra desde el espacio, ¿no? Que se percibe pues como algo débil, una frágil bola de vida que está flotando y que es importantísimo protegerla. Hasta el momento no tenemos otro planeta de tipo B y la Tierra es nuestra casa, es la casa de todos. Además, como he puesto aquí, las fronteras desaparecen, los conflictos que dividen a las personas ya no parecen importantes y la necesidad de crear una sociedad planetaria con un objetivo común de proteger este punto azul pálido se convierte en algo obvio y acuciante, ¿no? Yo creo que esto es a lo que debemos tender, al efecto perspectiva, y en este sentido pues quiero terminar con estas bellas imágenes de Artemisa 2. Bueno, esta es Artemisa 1, que salió en el 2022, Artemisa 2 en el 2026. Los cuatro astronautas, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen. Algunas imágenes preciosas, nuevas, desde el módulo Orión, donde está la NASA y también la Agencia Espacial Europea, de nuestro planeta y de la Luna. Estas son imágenes muy recientes, de hace apenas unas semanas, nuevas imágenes de nuestro planeta. Esta está boca abajo, aquí se ve la península ibérica y aquí está África. Aquí está Cristina observando nuestro planeta. Imágenes preciosas desde la Luna. Y yo creo que nosotros pues podemos de alguna manera también gratificarnos. A mí la verdad es que me impresionan estas imágenes y probablemente no lo veré, ¿no? Porque ya no lo veré, ¿no? Yo casi conseguí salir porque pude estudiar en el año 2002 desde unos aviones la entrada de materia cometaria del cometa Tempel-Tattel, pero seguramente nuestros hijos sí podrán ver y podrán apreciar ese efecto perspectiva, ¿no? Así que por mi parte, nada más. Espero haber hecho una síntesis, un resumen que dé pie al debate o a varias preguntas y muchas gracias por su atención. Es pasiva. Pasiva, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. No tengo yo aquí, no veo yo por el móvil si hay alguna pregunta, cuántos están conectados en el chat. Eh, bien, yo quería, bueno, se ocurren muchas preguntas, ¿no? Con respecto a lo que has estado hablando. Eh, yo he tenido contacto con, vamos, gracias a Dios, como tú dices, hemos sido testigos de este acontecimiento en la humanidad. Yo recuerdo en el año 68 que nos sacaron a todos los niños que estábamos en unas excursiones en un pueblo de Ávila, en Burgondo, y de repente a las 3 de la mañana nos sacan a todos, tendría 12 años, y nos llevan al bar del pueblo cuando en España había televisión en blanco y negro, ¿no? A ver cómo el hombre ponía el pie en la luna. O sea, la famosa imagen del hombre descendiendo de la luna. Eh, Era curioso porque, bueno, éramos pequeños, como tú dices, Jesús, somos testigos, nosotros éramos muy jóvenes, luego Muy hemos jóvenes. estudiado, pero era curioso a esas horas de la madrugada, todos casi prácticamente en pijama viéndolo, Sí. ese acontecimiento que parecía una película de ciencia ficción para nosotros, niños, pero es que yo me fijaba en los viejos, en los viejos del pueblo, y los viejos del pueblo decían que estábamos locos, decían, eso no es posible. No se O lo sea, creían. Mi abuelo no se no, creía que habían no llegado a lo la Luna. creían, no lo creían. Y hay cosas que no nos podemos creer. Gracias a Dios yo quería eh, intervenir en esta conversación, en esta charla, quería dar pie a un gran amigo mío astronauta. Yo he tenido la suerte de conversar con ellos, no como tú, que eres especialista, además técnico y has tenido contacto con ellos. Además, me alegro mucho y te felicito por estos magníficos estudiantes que han tenido esas pruebas, que han tenido esos trabajos, esas tesis, que has podido hablar con ellos. Yo quería que tú me dijeras así a nivel humano, porque quiero yo también hablar de un amigo, Yuri Usachov, que es un cosmonauta que he tenido la suerte de conocerle, convivir con él, ser su traductor, viajar por España. Él traducido un libro suyo maravilloso que es Un día en el cosmos, un libro muy bonito, muy asequible. Pero una pregunta que te voy a hacer antes que nada a ti. Eh, ¿Qué cualidades te han llamado más la atención de los cosmonautas que has conocido? Bueno, a mí me ha llamado la atención que son personas con un temple especial.
Es decir, aparte de su formación, que tienen que tener una formación extraordinaria, son personas seleccionadas entre miles y miles de candidatos. Yo lo que he percibido es que todos ellos son muy diferentes, ¿no? Es decir, hay desde personas muy concienzudas hasta personas mucho más abiertas, pero si tuviera que definir un factor común, como me preguntas, yo diría que es el temple que tienen. Es decir, yo creo que son capaces de responder frente a situaciones que a cualquiera de nosotros nos producirían un estrés tremendo, ¿no? Responder en pocos minutos a situaciones de crisis, ¿no? De estando en el espacio, ¿no? Y yo creo, bueno, si estoy en lo cierto, tienes un vídeo, ¿no? De cómo se vive en el espacio y cómo... Sí, Entonces, claro, cuando estás en el espacio, estás solo y tienes que ser capaz de resolver problemas es que además, en los que está tu vida en riesgo, ¿no? Y ellos claro, tienen un temple especial que lo pueden hacer claro, sin mover un músculo, sin inmutarse, ¿no? Entonces, yo creo la que colaboración. eso marca, yo creo que eso nos marca, ¿no? Sí, además en detalles muy simples. Yo recuerdo íbamos con estábamos en un parking, precisamente en la Plaza de Oriente en Madrid, estábamos con una furgoneta, una Mercedes Beato, y bueno, pues había un problema para salir, porque había una columna, había un coche. Yo recuerdo como Yuri de repente sale del coche y cómo me indicaba salir. O sea, nunca nadie me ha hecho salir así de un Sí, parking. sí. O sea, cómo salió, cómo me indicaba, cómo miraba, con qué, además, no sé, es claro, es que son situaciones, están educados, precisamente están preparados para vivir en esas situaciones, pero como dices tú, ese temple y esa ganas de hacerlo todo, de ayudar. Sí, Bueno, sí, efectivamente. hemos estado ahora con la Artemis, los americanos son muy americanos, tienen muchos medios, tienen tal, también me decían a mí los rusos, cuando me comentaban los cosmonautas rusos, claro, los americanos tienen una tecnología y claro, tal, tienen lápices especiales que dibujan en la gravedad e inventan y tienen unos inventos, pero claro, los rusos pues, con un lápiz normal y corriente, con un lápiz normal y corriente se puede funcionar. Esto, una vez que las tormentas de meteoritos pequeños es uno de los peligros más grandes que tiene la Estación Espacial Internacional, cualquier vuelo, porque la pared que divide lo que es la cápsula, la nave del espacio es muy fina, entonces cualquier Efectivamente. Hay golpe pues puede microcráteres, de hecho producir. hay pequeños microcráteres que se han observado, ¿no? Que han generado estas partículas de meteorito. Bueno, Exacto. sí, probablemente la gente no sabe que incluso todavía hoy en la Tierra, a la Tierra está llegando entre 70 y 100 toneladas diarias de partículas de meteoroides cometarios, fundamentalmente Mm, condríticos, a nuestro planeta, ¿no? Entonces, obviamente, eso es un riesgo, ¿no? Son riesgos las de gran tamaño y las de pequeño tamaño también. bien. Vamos a ver, Dima, voy a presentaros a un amigo. Vamos a presentar a un amigo. Dima, por favor, ¿me puedes presentar? A ver qué tengo por aquí. Fotografía. Fotografía Usachova, пожалуйста. Un momento. Fotografía Usachova. Bueno, aquí tenemos a un gran amigo, Yuri Usachov, con el cual he tenido la oportunidad de viajar mucho por España y ser su traductor y hemos tenido un hombre maravilloso. Y tengo su foto aquí en mi biblioteca porque, junto con la de Sancho Panza, son las dos fotos más bonitas que tengo. Es que me parece que es un Sancho Panza. Bueno, dos palabras porque vamos a ver un vídeo de él. Es un hombre muy simpático, muy alegre, muy simpático. Ese hombre, bueno, pues decir fundamentalmente que es un piloto e ingeniero del Instituto de Aviación de Moscú. Ha llevado a cabo entre 1994 y 2001 cuatro expediciones al espacio. Las dos primeras a la Estación Espacial Rusa Mir y las siguientes a la Estación Espacial Internacional, lo que le ha permitido permanecer en el espacio nada menos que 553 días, durante los cuales efectuó 7 arriesgadas salidas al espacio abierto. Digamos que esos son los momentos
más complicados, digamos, que cualquier emisión espacial. La salida al espacio abierto, todo lleva un proceso de ponerse unos trajes de presión, de oxígeno, o sea, son los momentos más peligrosos. Ha recibido muchísimos reconocimientos, condecoraciones durante su dilatada carrera espacial. Es héroe de la Federación Rusa, 1994, por el valor y heroísmo demostrado durante su largo vuelo espacial en la estación rusa Mir. Mir significa paz. Caballero de la Legión Francesa en 1997 y medalla de la NASA por su servicio público y vuelo espacial, entre otros muchísimos méritos. Bueno, este es Yuri, aquí le vemos vestido. Además cuando venían los cosmonautas rusos aquí a España, venían con su traje y no les importaba ir a cualquier pueblo. Íbamos a Luarca, íbamos a colegios, a institutos, iban con su traje y iban haciendo gala de eso, y los niños preguntaban muchas cosas. Y bueno, yo quiero complementar esta conferencia tuya, Jesús, técnica, estupenda, con el factor humano. Por favor, Dima, будь добрый, пожалуйста, покажи наш видео Усачева, второе видео. Vamos a ver la vida dentro de la Estación Espacial Internacional. No tiene texto, por tanto no hace falta traducirlo, simplemente quiero como información, ya que los americanos con el arte nos han inundado de fotos maravillosas. Vamos a ver cómo se vive dentro de la Estación Espacial Internacional. Стоит, не в тумане.
Спасибо, Dima. Спасибо, спасибо. Bueno, veo que alguien ha preguntado en el chat una pregunta que recuerdo que siempre que íbamos por planetarios y por colegios siempre preguntaban, ¿y qué se hace con la caca y con el pis de los astronautas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esto se hace muy sencillo, con aspiración. Es un aspirador, hay un espacio precisamente en la misión Artemis. En la misión Artemis tenían un problema con el toilet, ¿no? Pues ¿por qué es un problema? Bueno, simplemente es por aspiración, ellos hacen sus necesidades mayores y menores y lo que hacen todo eso se va a una carga transportadora y esa carga se va eliminando periódicamente, se va eliminando. En la Estación Espacial Internacional, cada X tiempo se mandaba una nave con repuestos, con comida, con nuevos elementos, pero se hace así exactamente, de esta manera. Me decía, os recomiendo el libro este de Yuri Usachev, Un día en el cosmos, editado por la editorial Kinamon. Es una editorial muy interesante, que hicimos un libro. Eh, Jesús, te veo por aquí, te veo. Tenía una pregunta. Jesús, Sí, sí, escucho. si es que perdona, es que no te veo. Tengo el móvil, no tengo el ordenador no me funciona. Sí, sí, yo te veo y Mm, te escucho alto y Me ves claro. si me escuchas. Es que yo por el móvil no me llegaba la señal bien en el ordenador y lo estoy haciendo a través del móvil. Bueno, espero que te haya sido interesante este aspecto Estupendo, humano. fantástico, sí, sí. Gracias a nuestro amigo Yuri Sachov y gracias a... Porque vemos cómo es... Claro, eh, siempre hay una diferencia. El cosmonauta ruso es más asequible. Yo siempre lo he visto más asequible. El astronauta norteamericano se convierte en una especie de gurú que da conferencias carísimas. Estos son, pero en definitiva yo lo que sí he visto siempre con ellos es una gran hermandad, Sí, bratstva, es podría verdad. llamarse Kosmicheski bratstva, una hermandad cósmica, ¿no? Porque ahí realmente no hay fronteras. Una pregunta que te hago ya y además, bueno, ¿hay vida exterior? Bueno, pues eso es lo que estamos investigando y lo estamos investigando desde el punto de vista científico. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia. Fíjate que no hemos sido capaces todavía de llegar a Marte, ¿no? A otro planeta. Pero dicho esto, hay que decir que el cosmos es inmenso. O sea, el cosmos, estamos hablando de números que casi se nos escapan. Solamente en nuestra galaxia, solamente en nuestra galaxia, se estima que podría haber 1 trillón de planetas. No 1 millón ni 1 billón, 1 trillón de planetas. Obviamente, no todos son planetas habitables, porque un planeta puede ser habitable y no estar habitado, ¿no? Pero eso ya nos da un número importante. Pero si a esto añadimos que en el universo existen 200.000 millones de galaxias, entonces los números se nos escapan. Es decir, la astrobiología lo que dice es que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que si ha ocurrido aquí, ¿por qué no en otro sitio del cosmos va a poder haberse reproducido esa misma emergencia de la vida y evolución? Tal vez incluso de manera más importante que aquí, porque nosotros todavía no hemos sido capaces de llegar a otro planeta, ¿no? Y este supone un problema para nosotros. Por eso comentaba que dentro del próximo medio siglo, a no ser que haya un cambio en los sistemas de transporte, en los métodos de ingeniería aeroespacial, vamos a trabajar en el espacio cercano a la Tierra, hasta Marte físicamente. Ir más lejos es muy difícil. Ahora mismo se han descubierto ya más de 6.000 planetas extrasolares. Es decir, ya no solamente sabemos que hay planetas en nuestro sistema solar, sino que hay más de 6.000 planetas extrasolares en otros lugares que ya se han descubierto y se están descubriendo cada vez más. Es decir, dentro de 50 años, pues puede que no sean 6.000, sino 18.000. Es decir, puede haber millones, billones, trillones de planetas. Por eso las posibilidades están muy abiertas. El problema es que nosotros todavía no estamos en una etapa evolutiva suficiente para movernos por el cosmos. Es decir, el planeta más parecido a la Tierra creo que es Alpha Centauri, está a 4,3 años luz. Es decir, que la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 4,3 años en llegar.
Nosotros ahora en llegar a Marte tardamos alrededor de 6 meses. Es decir, también tengo una gran confianza en la capacidad del ser humano de enfrentarse a retos y a desafíos vamos, yo no tengo ninguna duda de que dentro de 500 años o 1000 años, fíjate cómo vemos ahora la ciencia de hace 1000 años, ¿no? Pues Ujú. igualmente dentro de 1000 años verán, sonreirán cuando vean nuestros esquemas Bien. científicos, ¿no? Perdona, perdona Jesús, porque estoy viendo, ya te digo que perdonar los que estáis queriendo intervenir, perdonar porque no tengo en mi pantalla, no aparecéis, no estáis de monigotes, no estáis de monigotes, en ningún momento voy a tratar de monigotes a los que estéis atendiendo, es al revés. Agradezco mucho que estéis aquí y por favor abro un turno de preguntas para que podáis preguntar lo que os apetezca. Si hay alguien que tenga una pregunta, por favor, con mucho gusto la vamos a responder. Pues habla, por favor, pon el micrófono y tienes, es tuyo el micrófono. ¿No te oigo? No escucho. Sí, ahora estoy con el encendido, ahora mismo. Por favor, Dima, Pamaquina, por favor, ayúdanos, Dima, para que pueda la gente intervenir. ¿Qué pasa? No, hay una persona que quiere hacer una pregunta. Pues mira a ver que si tienes la pantalla donde la gente esté preguntando, o si alguien tiene una pregunta, por favor, se quejan de que creo que están de monigotes, por favor. En ningún momento queríamos considerar monigotes. A ver, alguien que tenga la pregunta, por favor, Bueno, y si no pueden preguntar en el chat. o por el chat, también se puede preguntar. ¿Tú ves el chat, José Jesús? Sí, sí, yo veo el chat. Pues entonces, si ves alguna pregunta en el chat, por favor, yo es que no lo tengo en la pantalla, por favor. Bueno, he visto una pregunta en relación con las posibilidades de vida que creo que ya he contestado. Son inmensas, pero hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de vida en ningún meteorito, ni en ninguna roca lunar, ni en Marte. A lo que más nos hemos aproximado es al artículo que publicamos el año pasado en la revista Nature, donde encontramos una posible biofirma. Además, también me honra haber sido uno de los coautores de este artículo científico porque yo participo en las misiones de los rover Curiosity y Perseverance de la NASA desde hace ya 22 años, hace ya bastante tiempo, y este artículo científico ha sido pues, un hito, ¿no? De hecho, lleva más de 400.000 visualizaciones y hemos encontrado posibles biofirmas, posibles huellas de actividad antigua bacteriana en Marte. Esta es una de las hipótesis que hemos planteado y yo creo que es lo más cerca que estamos de haber reconocido algo relacionado con la vida. Pero ya digo que es que todavía tenemos que ser modestos porque no hemos sido capaces de llegar a otro planeta. Es decir, hay trillones de planetas, hay miles de millones de galaxias bueno, pues tampoco podemos pretender encontrar la vida aquí en nuestro sistema solar, ¿no? Necesitamos mayor avance para ello, desde mi punto de vista. He visto también una pregunta que creo que han hecho, que si los yanquis, los rusos, los soviéticos, yo creo que una de las cosas que he aprendido de estos, de estos cosmonautas, tanto americanos como rusos, es que no hay fronteras, y eso lo hemos remarcado. Sí, La Estación Espacial Internacional es un proyecto en donde había cuatro segmentos. Lo digo para quien no lo conozca. Había el segmento norteamericano, el segmento soviético, ruso, americano, japonés y otro más que ahora mismo no me acuerdo. Ahora mismo no sé, había cuatro. Japonés, americano, ruso. Quiere decir que hay una solidaridad y que hay una colaboración. efectivamente. El Gateway Lunar iba a ser una colaboración pues, de agencias espaciales de distintos países y también de alguna compañía privada, pero estaba Canadá, Mm. estaba Rusia, estaba Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, y yo creo que eso es fundamental. De hecho, yo estoy convencido, o por lo menos me gustaría estar convencido de esto, y es que igual que el espacio requiere una colaboración interdisciplinar, ¿no? Con físicos, químicos, ingenieros, geólogos, matemáticos, biólogos, pues también va a requerir un esfuerzo para llevar a cabo una colaboración internacional. Es decir, que de alguna manera el espacio nos va a ayudar a conseguir ese efecto perspectiva
y a que tengamos esa integración sociocultural, internacional, igual que tenemos una integración multidisciplinar. Eso, si no es así, al menos es mi deseo. No, y además, ¿hay alguna pregunta más? Por favor, que no quiero no estamos monopolizando, digamos, la conversación. Si hay alguna pregunta más, por favor, no se me da permiso al micrófono y me acuerdo del discurso de Alexander en Estados Unidos. Puede hablar, pero si verdad decía, no sé, no, este señor no lo puedo, no sé. ¿Ves en alguna cosa más, Jesús? En el chat, ¿ves alguna pregunta más que haya que responder? No, veo aquí, un momento, voy a mirar a ver. Eh, El cosmos se ha convertido en un basurero de los autodenominados humanos. También es cierto, claro, es chatarra espacial, ¿no? Pero también hay algunas iniciativas para intentar convertir, igual que aquí, por ejemplo, algunas zonas mineras se convierten en museos con recorridos culturales o científicos. Existen ideas que están en marcha y que hay publicaciones muy serias pues para, por ejemplo, en la Luna, hacer una especie de rutas que nos ayuden a comprender cómo ha sido esa historia de la exploración lunar, ¿no? Es decir, que eh, esto me gusta a mí, es decir, convertir un basurero, como serían los restos que han quedado en la Luna, en rutas históricas o histórico-científicas o de ingeniería para que las futuras generaciones sepan cómo se ha producido, ¿no? Obviamente no podemos retirarlas. La chatarra espacial está ahí y es un problema de toda la humanidad, claro. Otra pregunta, quizás, bueno, es una pregunta, Jesús. Eh, Sigue aquí uno dando la lata, que si la censura, que si leches. Mira, por favor, tenemos el chat, puedes escribir y deja de dar coñazo. Vamos a ver, Jesús, una pregunta y vamos a ir ya cerrando el tema porque esto da para mucho y el que quiera hacer una pregunta, esto va a quedar colgado y pueden hacer preguntas, podemos dar tu correo en mi correo y podemos responder a todo lo demás. ¿De quién es la luna? Bueno, pues la Luna ahora mismo no es de nadie. Existe una cosa que se llama el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Todo esto ahora mismo está cambiando, es decir, está habiendo una auténtica revolución porque los protocolos de actuación tienen que firmarse y actualizarse. Ahora mismo hay unos protocolos dentro de la misión Artemis, por ejemplo, o del programa Artemis, que como sabes es la continuación del programa Apolo. Hay una cosa que se llama los acuerdos Artemis, los acuerdos Artemisa que ya han firmado, creo que son 62 países, 62 o 63, porque se van incorporando cada vez más, ¿no? Y desde mi punto de vista esto es importante también, porque lo comentaba al principio, tenemos una responsabilidad también ética de hacer las cosas sin cometer los errores que hemos cometido en nuestro propio planeta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, bueno, como sabe, yo soy presidente de la Asociación Internacional de Geoética, ¿no? Y dentro de la Asociación Internacional de Geoética, una de las personas más influyentes y más importantes es mi colega rusa, la doctora Natalia Nikitina, ¿no? Y la Ujú, doctora Natalia Nikitina, que escribió además un libro en ruso, que ha sido el primer libro sobre geoética a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues hemos colaborado estrechamente, ¿no? Y pensamos que esta geoética, esta ética del mundo abiótico, va a ser muy importante también, no solamente en nuestro planeta, sino llevarla al espacio. Y la Luna ahora mismo no es de nadie. Sí es cierto que hay una legislación en la que se pueden aprovechar los recursos existentes, pero nadie se puede apropiar de un terreno en la Luna. Es decir, nadie se puede apropiar de ello. La legislación es parecida a la que hay ahora mismo en los océanos. Es decir, se pueden explotar los recursos, pero nadie puede decir que es propietario de nada. De hecho, en Naciones Unidas, que es quien controla todo esto, se habla de que la utilización de los recursos además tienen que ser, y así está expuesto en el Tratado del Espacio Ultraterrestre, para el bien de la humanidad en su conjunto. O sea, eso es así, ¿no? Eso es lo que dicen los tratados. También hay, ujú, es decir, que los códigos también se rompen, el código civil, el código penal, pero los tratados que hay dicen eso. Es decir, nadie se puede apropiar de la luna. ujú. Has dicho antes, y ya vamos a cerrar, una cualidad que te interesaba mucho que te llamaba mucho la atención de los cosmonautas, de los astronautas, es el temple.
el temple, ¿no? El temple ante situaciones complicadas, en la vida, ¿no? Yo también marcaría otra que es la fe. La fe en que la humanidad llegará a esos 200 años. O sea, se están haciendo planes en un futuro. Creo que ante un presente tan distópico, a veces, como has dicho tú, incluso, si no nos destruimos, podremos llegar. Yo quiero Sí, simplemente cerrar esta conversación con un brindis, o sea, con decir que no nos destruyamos, que la ignorancia, que la intolerancia, que la estupidez, la codicia, no nos haga destruirnos. Porque creo que lo que me ha enseñado y lo que a través de esta conferencia y lo que hemos visto y lo que estamos celebrando y remarcando en este Día de la Cosmonáutica y esta Semana del Cosmos, es que hay un espíritu de colaboración y que con la razón y con la ciencia se puede llegar a crear un mundo mejor. Eso es, efectivamente. me gustaría acabar con ese mensaje, Jesús. Y a mí me gustaría darte las gracias por esta invitación y decir, pues, un lema que me gusta mucho a mí y es que la ciencia es cultura también. Es decir, yo sé que tú pues eres un actor de teatro, pero la ciencia es cultura. Ahora mismo, como decía Carl Sagan en su momento, pues la ciencia nos rodea por todas partes y es importantísimo que quienes tienen que tomar las decisiones tengan también un buen conocimiento científico de cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque si no parece que están tomando las decisiones a ciegas, ¿no? Bueno, pues ellos son los que tienen la capacidad ejecutiva, ¿no? Por lo tanto, la ciencia es también cultura bueno, yo tengo colaboraciones con científicos de todo el mundo y como bien dice el José Luis, pues ojalá que consigamos que este espíritu del efecto perspectiva pues llegue a los políticos y a quien tiene que llegar. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jesús Martínez Frías, doctor en biología y además una excelente persona y que además tienes una habilidad y un don que te agradezco, es saber compartir y hacer llegar tus conocimientos a los que no los tenemos y gracias por esta conferencia y por este milagro, porque al fin y al cabo es un milagro que tengamos este instante de conversación y este instante de comunicación. Y quien tenga oídos, que oiga, y quien no tenga oídos, pues que no oiga, hijo mío, eso es lo de siempre. Y esperemos que se llegue a Marte y que se llegue mucho más allá. Muchísimas gracias, Jesús, y cuenta Muchas con nosotros para gracias. cualquier cosa. Spasiba. Cualquier Muchas pregunta que gracias. haya después o que quiera la gente puntualizar, estamos abiertos. Tengo el correo de Jesús, está el correo nuestro de Casa Rusa, esto se va a quedar colgado y seguimos en colaboración. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas Te deseo gracias. mucho éxito, mucha salud y que tengamos una buena primavera. Muchas Eso. gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos los que han seguido este programa. Un abrazo. Muchas gracias.